Así que vamos a leer lo que dice este libro de Juan, capítulo 1, capítulo 13, del 1 al 17, dice lo siguiente. Voy a leer Nueva Versión Internacional, la que está también allí es Nueva Versión. Dice: se acercaba la fiesta de la Pascua. Ya creo que hemos visto varios eventos durante la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Porque todavía no ha acabado el libro de Juan, porque todavía no ha acabado todo lo que Jesús nos está mostrando. Se dan cuenta que a veces cuando tomamos un pasaje sacado del contexto nos puede desviar un poco o peligrosamente del contexto original de la palabra, de lo que el apóstol Juan o el discípulo Juan quería mostrarnos a través de la vida de Jesucristo. Y aquí nos dice también que se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Palabra de Dios. Esto merece un aplauso, de verdad que sí. Qué lindo texto. Qué hermoso texto, qué hermoso pasaje, como todos los pasajes de la Biblia. Y cuando leemos este pasaje, mis hermanos, y nos detenemos en estos versículos, vemos que Juan, el que escribe el Evangelio de Juan, está haciendo un resumen, como una introducción de todo lo que va a ocurrir. Nos dice que se acercaba la fiesta de la Pascua. Nos dice también que había llegado la hora en que Jesús volvería al Padre. También nos dice que el diablo había incitado a Judas Iscariote para traicionar a Jesús. Y sobre ese punto lo vamos a hablar el próximo domingo, porque después del versículo 17 viene un relato importante sobre esta traición de Judas contra Jesús. Así que eso lo veremos el próximo domingo. Pero como último punto, el apóstol Juan o el discípulo Juan hace esta introducción y nos dice que Jesús comenzó a lavar los pies de los 12 discípulos. Él mismo comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Pero la pregunta en esta mañana que nos ayude a reflexionar en este pasaje sería: ¿por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos? ¿Qué representa el lavamiento de los pies? Bueno, al leer estos pasajes, estos versículos, y con la ayuda de comentarios bíblicos que son comentarios que realmente tienen credibilidad,
dentro de lo que es en la academia teológica en el mundo, nos dicen varias respuestas, pero dentro de esas respuestas voy a solamente mencionar 3 respuestas del por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos. Número 1, nos dice que el lavamiento de pies representa la humillación de Cristo. Cristo el Señor de todo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, lavando los pies de unos simples mortales. Cristo, hombre y Dios a la vez, lavando los pies de hombres mortales, pecadores, con necesidad de Cristo en su vida. Entonces, como punto 1, el lavamiento de los pies representa la humillación de Cristo. Como punto número 2, vamos a ver que el lavado de los pies representa el perdón de pecados y salvación para los que aceptan por fe la obra de Cristo. También representa el perdón de pecados y la salvación para los que aceptan por fe la obra de Cristo. Y número 3, que compete a todos los que ya son creyentes, representa el ejemplo de humildad que debemos seguir todos los que somos discípulos de Jesús. Debemos seguir ese ejemplo de humildad todos los que somos discípulos de Jesús. Esas 3 respuestas nos harán ver lo que significa el lavado de pies que hace Jesucristo con sus discípulos. Así que vamos a ir directamente a los versículos del 1 al 3, mi hermano. Del 1 al 3 ya hemos leído que se acercaba la fiesta de la Pascua, pasaron muchas cosas, así que en el versículo 1 nos habla que Jesús estaba en pleno conocimiento de lo que iba a suceder. Jesús sabía lo que iba a suceder. Jesús sabe lo que nos sucede y Jesús sabe lo que nos sucederá más tarde o nos sucederá mañana. Él todo lo sabe y eso se llama omnisciencia, que solo Dios tiene ese atributo de omnisciencia. Por lo tanto, Él sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Sabía que su hora había llegado, sabía que la hora en que Él pasaría de este mundo al Padre era ya el momento, pero había una cosa importante. Entre Jesús y su Padre se encontraba la cruz. Entre Jesús y su Padre se encontraba la cruz. Y Él lo sabía. Él sabía que eso iba a ocurrir. Por lo tanto, en estos versículos notamos que Jesús sabía que tenía que sufrir, que iba a ser entregado en manos de los fariseos, ejecutado por los romanos. Él iba a ser golpeado, Él iba a ser escupido, Él iba a ser insultado, Él iba a ser blasfemado, azotado. Su cuerpo sería traspasado y colgado en un madero, y su cabeza iba a ser coronada con espinas. Jesús lo sabía. Pero Jesús, siendo completamente justo, sin mancha de pecado, recibiría en la cruz el castigo como el peor de los criminales, como dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8, que dice: la actitud de ustedes, dice Pablo a los cristianos en Filipo, debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo es la actitud de Jesús? Que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice Pablo. Y muerte de cruz. Ese era el castigo que Él recibiría como el peor de los criminales. Pero por parte de su Padre Celestial, recibiría toda la ira que Dios debía postrar a todos los pecadores. Jesús recibiría toda la ira que debían recibir los pecadores y experimentaría el completo abandono del Padre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esto lo sabía Jesús. Sin embargo, con mucha paciencia, con mucha humildad, comenzó a lavarle los pies a sus discípulos.
sabiendo todo lo que venía para él. Él estaba completamente entendido. Tal humillación solo pudo haber recibido Cristo. Solo Cristo pudo haber recibido tal humillación. No creo que haya un hombre que soporte tanta humillación y tanto castigo como fue Jesús. Pero él estaba plenamente consciente de lo que eso significaba. Y Jesús quiso hacerlo. Jesús quiso salvarnos. Y para salvarnos debía entregar su vida en nuestro lugar. Para salvarnos debía entregar su vida en tu lugar, en mi lugar, en nuestro lugar, como dice el libro de Juan capítulo 10, versículos del 17 y 18. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata. Pudieron haber sido romanos, judíos, pudieron haber sido el mismo Judas, pero nadie la arrebata, porque él mismo dice, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Esa es la verdad. Esa es la forma en la que nosotros ahora somos cristianos. Porque Él entregó su vida voluntariamente por ti y por mí, que no merecíamos. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Mis hermanos, gócense en esta mañana de esta verdad. Esto es lo que nos sostiene en la vida cristiana. El saber lo que Cristo hizo por nosotros. No lo que nosotros hicimos por Cristo. Lo que Cristo hizo por nosotros. Mis hermanos, el lavado de pies representa en primer lugar la humillación de Cristo. Cristo humillándose. ¿Verdad que esa palabra es fuerte, no? No, que yo me voy a humillar, ¿verdad? La humillación lo vemos como lo peor que nos puede ocurrir. Dejar nuestra dignidad por los suelos sería humillarnos, dicen algunos. Pero eso es lo que Cristo hizo por ti y por mí. Mis hermanos, hay algo aquí importante cuando nosotros volvemos a los versículos del 1 al 3. Si podemos volver, mi hermano, a ver el primero que pusimos, ese mismo. Aquí hay algo importante, porque también Juan nos dice en el capítulo 13, nos dice que Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos. Eso es muy importante detenernos en ese versículo. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No sé cuántos somos de Cristo en esta mañana. ¿Cuántos somos de Cristo? Somos suyos, somos de Él. Y Él no nos va a abandonar. Al contrario, estará con nosotros hasta el fin. Gloria a Dios. Yo no sé cómo algunas personas todavía son, ¿cómo le llaman? Deístas, ¿no? Esa ideología deísta que creen que Dios lo hizo todo, nos creó, nos dejó el mundo y todo, y se fue de vacaciones, y ahora nos dejó a que nosotros nos encarguemos de todo. Mentira del diablo. Él todavía tiene el control. El mundo que es de Él le pertenece a Dios. Mis hermanos, mis hermanas, el lavado de pies representa la humillación de Cristo, pero además Juan nos dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan está enfatizando una vez más la doctrina de la predestinación. No es Calvino el que ha traído esa doctrina, es el mismo discípulo Juan, el mismo apóstol Juan. ¿Y él qué nos está diciendo? Él está afirmando que Jesús ha amado a los suyos hasta el fin. Según el predeterminado decreto de Dios Padre, Jesús lleva adelante el propósito de proveer salvación para los suyos. O sea, el perdón para los que creen en su santo evangelio y también la acción santificadora del Espíritu Santo. Yo no sé cómo vamos digeriendo esta verdad bíblica. Si algunos pensamos que somos suyos porque dimos el paso de fe,
o algunos, de acuerdo a la doctrina de la predestinación, somos suyos antes de dar el paso de fe. Y por eso creemos, y por eso exaltamos a Cristo, y por eso confesamos a Cristo. Pero sigamos mirando Efesios 1, del 4 al 5, ¿qué nos dice? Efesios 1, del 4 al 5 nos dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Eso le dice Pablo a los cristianos en Éfeso. Y también Pablo sigue con el mismo tema de la predestinación en Filipenses. A los cristianos en Filipo le dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Él no nos ha abandonado. Él empezó la obra en nosotros y Él la terminará, la irá perfeccionando, porque nos ha dejado al Espíritu Santo para que continúe haciendo la obra santificadora, para que sigamos creciendo en santidad y sigamos adelante perseverando en el nombre de Cristo. Mis hermanos, todo esto significa el lavamiento de pies. Aleluya, gloria a Dios. Todos los que han sido predestinados por el Padre mostrarán esa verdad bíblica en sus vidas. ¿Cómo? Abrazando la fe salvadora, que es dádiva de Dios. Y ocurrirá, ¿sabe cuándo? En el tiempo de Dios. Si hemos sido predestinados, abrazaremos la fe cristiana y ocurrirá en el tiempo de Dios. Yo no sé en qué tiempo ocurrió lo suyo, pero yo me acuerdo hasta el día de hoy qué día fue, cómo fue y cuándo fue. Claramente, sin merecerlo. Gracias, Señor, por escogerme. No porque lo merecía, sino porque tu amor fue derramado sobre mi vida. Bendito eres, Señor. Mis hermanos, y esa verdad de la predestinación, de que Cristo inclusive ora por los suyos. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 17, ya nos estamos adelantando un poco, pero dice claramente, versículo 6, ese mismo. El versículo 6 dice: a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Eran tuyos. Vale la pena quedarnos ahí y estudiarlo y reflexionar. Dice: eran tuyos, los que me diste eran tuyos. O sea, tú me los has dado, pero ya te pertenecían a ti. Le dice el Padre en oración. Eran tuyos, tú ya los habías escogido. Y Pablo dice: antes de la fundación del mundo ya había sido escogido. Eran de Dios, le pertenecían a Dios Padre, y Él les ha entregado a Cristo. Y Cristo en este momento está diciendo: a los que me diste, en oración. Cristo está en oración, está orando por sus discípulos y por todos los que serán sus discípulos. Está orando y está diciendo: a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Claro, no todos entenderán quién es. No todos entienden quién es, a menos que el mismo Padre se los revele. A los que me diste del mundo les he revelado quién es. Eran tuyos, tú me los diste. Y ellos han obedecido tu palabra. ¿Acaso no fuimos como corderitos, mansos, algunos llorando y sufriendo, ya dejando todo su orgullo y toda su rebeldía? Señor, aquí estoy, perdóname por mis pecados, te recibo en mi corazón, con todo mi corazón. Entra a mi vida y sé el Señor de mi vida de hoy en adelante. Pon mi nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque ya éramos de Él. Y Él nos trajo a Cristo y nosotros oímos la palabra a través de la obra del Espíritu Santo. Obedecimos la palabra y aceptamos nuestra necesidad en Cristo. Versículo 9, más adelante Jesús sigue orando y dice: ruego por ellos, o sea, por nosotros. No ruego por el mundo, dice Jesús, sino por lo que me has dado, porque son tuyos, dice la palabra. Qué lindo, mis hermanos. Cada vez que oigo esto, voy conociendo al Dios de la Biblia.
Voy conociendo el verdadero amor de Dios. Y lo único que me queda es doblegarme y darle gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Mis hermanos, ese es el amor incomprensible de Jesucristo. Es el amor incomprensible para los suyos, que los amó hasta el fin. El amor de Jesús, según la Biblia, no es un sentimiento. Ojo, mis hermanos, esto es muy importante. El amor de Jesús, de acuerdo a la Biblia, no es un sentimiento. No es un sentimiento, ni tampoco es una emoción, sino es una voluntad que actúa. Es una voluntad que actúa. Ese es el amor de Dios. Una voluntad que actúa, un alma en Cristo, un alma que obra, que busca el bien de otro, que entrega, que da, aún que se da a sí mismo, aún cuando eso significó que el Señor vaya a la cruz. Ese es el amor bíblico. No es un sentimiento ni una emoción. Cristo no fue a la cruz de Calvario por un sentimiento hacia nosotros. Cristo no fue a la cruz de Calvario porque ese momento se emocionó, como muchos a veces actuamos por emoción, ¿verdad? Nos comprometemos a hacer algo por emoción y después estamos, ay, ¿para qué dije eso? ¿Para qué me comprometí? No. Cristo no hace las cosas ni por emoción ni por sentimiento. Esas son cosas volátiles, volubles. Eso va cambiando de acuerdo como seres humanos que somos. Cristo nos amó, porque en su voluntad actuó un alma que obra, un alma que busca el bien de otro, que se entrega, que se da aún cuando eso significó que el Señor vaya a la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué dice Romanos 5:8? Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿Cómo demuestra Dios su amor en nosotros? En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, por voluntad. Un alma que actúa, un alma que se da, un alma que se entrega por nosotros. Bendito eres, Señor. Gracias por tu palabra. Te aseguro que no sé cuántos se están edificando en esta mañana. Amén, amén, gloria a Dios. Ese es el primer punto del lavado de pies, la humillación de Cristo. Al momento que Jesús comienza a lavar los pies a sus discípulos, está demostrando que está dispuesto a entregarse, a darse una acción voluntaria. Aunque Él se sienta humillado, Él lo hace porque así es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar al segundo punto, que dije que el lavamiento de pies representa el perdón de pecados y salvación para los que aceptan por fe la obra de Cristo. Pongamos el siguiente, mi hermano. Y eso está en los versículos del 4 al 11. Mire lo que dice. Así que se levantó de la mesa, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, a Pedrito, Pedrito le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro. Siempre protestaba Pedro, ¿verdad? Impulsivo Pedro. No, protestaba Pedro. Jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo, le dijo Jesús. Entonces, Señor, no solo lávame los pies, también lávame las manos, la cabeza, báñame completamente. Se aseguró, ¿verdad, Pedrito? Y el versículo 10, aquí es importante, este es crucial, la respuesta de Jesús es crucial, porque la palabra de Pedro es igual que la de nosotros, pero aquí lo crucial es la palabra de Cristo. ¿Qué responde Jesús? El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Trini, ¿estás oyendo? Sí, porque mi esposa 4 o 5 veces al día, bueno, tampoco estamos obligados a bañarnos 4 o 5 veces al día, ¿verdad? Solo los pies, dice aquí la palabra. Bueno, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Interesante la palabra de Jesús. Primero,
que si están limpios solo necesitan lavarse los pies. Y luego dice que no todos están limpios, ¿verdad? Excepto uno, y se refiere por supuesto a Judas, quien lo iba a traicionar. Pero eso de Judas lo vamos a ver el próximo domingo. Si no, nos llenamos de demasiada información el día de hoy. Pero vamos a meditar los versículos 4 y 5. Los discípulos habían llegado del camino y sus pies estaban llenos de polvo. Eso era muy normal, andaba en sandalias, ¿verdad? Todo el tiempo andaba en sandalias, lugares pedregosos, de tierra y de polvo. Entonces ellos habían venido junto con Jesús del camino y sus pies estaban llenos de polvo. Se dice que todo anfitrión de cualquier casa se tenía que asegurar que un sirviente realizara el lavamiento de pies. Era muy común, era tradición en los hogares judíos y debía hacerse así. Por lo tanto, vemos que en el aposento alto donde se habían reunido no había un sirviente. No había un sirviente. En consecuencia, uno de los discípulos debía hacerlo, ¿verdad? Uno de ellos tenía que hacerlo, pero ninguno se movía. Nadie se movía. Ninguno de ellos pensó en lavar los pies de los otros. No, un momento, ¿cómo yo voy a que me lo laven a mí? Dicen algunos, ¿verdad? Además, el Evangelio de Lucas nos dice también algo importante, porque nos cuenta que los discípulos estaban más preocupados quién de ellos sería el más importante sobre los otros. Esa era su preocupación. Y fue en medio de esos hombres con todos esos problemas, ninguno se movía, ninguno lavaba los pies al otro. Es más, estaban preocupados quién era el más importante de todos ellos. En medio de toda esa situación, Jesús se levanta y presenta el ejemplo de humildad y de servicio. Jesús es el que lava los pies. Ojo, que Jesús lavó también los pies ¿de quién? De Judas. También se los lavó. Jesús lavó los pies de Judas. Jesús arrodillándose, porque había que arrodillarse. Yo de repente tendré un banquito aquí, no sé, ojalá que me lo hayan preparado, pero bueno, voy a tener que arrodillarme. Se arrodilló ante los discípulos y le lavó los pies, haciendo por ellos lo que ellos debían hacer por su Señor. Haciendo por ellos lo que ellos debían hacer por su Maestro. ¿Qué tal humildad? ¿Qué tal ejemplo de humildad de Jesús? Y cuando analizamos los versículos del 6 al 11, es ahí donde vemos que Pedro reacciona. No, a mí no me vas a lavar los pies. Pedro se negó a que sus pies fueran lavados por Jesús. Pero lo que Pedro no entendía es que el lavamiento de pies representaba la obra redentora de Jesucristo. Pedro no sabía eso. Por lo tanto, miren la consecuencia. Ojo con la consecuencia. Si Pedro rechazaba la limpieza física, indirectamente estaba rechazando la obra de Cristo en la cruz, que tiene el propósito de otorgarle salvación completa, tanto espiritual como física. Si Pedro rechazaba que le laven los pies, implícitamente estaba rechazando la cruz del Calvario, que le daba salvación y vida eterna. Y es por eso que Jesús le dice: si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta lo que vemos en este versículo 8? Si Pedro no aceptaba y no recibía esta obra de Cristo, no podía tener parte con él en la salvación. El significado es sencillo, pero es profundo. Que Pedro, al no aceptar la obra de humillación de Cristo, de la cual el lavamiento de pies es solo una parte, sus pecados no serían purificados y no participaría ni se beneficiaría de los méritos de Cristo, de los méritos redentores. ¿Cuáles son los méritos de Cristo que nosotros hemos ganado por lo que hizo Cristo? El perdón de pecados, la salvación, la vida eterna y la obra santificadora del Espíritu Santo hasta que Cristo vuelva. Gloria a Dios. Denle un aplauso grande al Señor.
Eso hemos ganado porque Cristo nos ha lavado los pies. Hemos ganado el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna y la obra santificadora del Espíritu Santo todos los días hasta que Cristo vuelva. Usted no está solo. Cristo, el Padre y el Espíritu Santo están con nosotros obrando cada día la redención y la santificación. Mis hermanos, de verdad que esto es hermoso. Hermoso conocer lo que Cristo ha hecho por nosotros. Yo creo que todo cristiano debe estar claro y entendido lo que Cristo es en su vida, lo que Cristo ha hecho. Porque solo así seremos cristianos entendidos que todo el tiempo glorifican y exaltan a Dios como lo debemos hacer. Mis hermanos, ¿qué dice Tito capítulo 3 versículo 7? Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Él lo hizo todo para que nosotros, por fe en Él, seamos herederos, coherederos, que abrigamos la esperanza de ¿qué? De recibir la vida eterna. Y ahí nos encontraremos con lo que ya han partido delante de nosotros, porque esa es la promesa para cada hijo de Dios, que somos herederos, que abrigamos la esperanza de recibir la vida eterna. Gloria a Dios, la vida eterna. Así que si Cristo no es quien lava a Pedro, no compartiría nada con su Señor. Solo Cristo es el único camino, la verdad y la vida. ¿Se dan cuenta cómo va encajando todo en su lugar? Cada cosa que de repente hemos oído o hemos mencionado y no lo entendíamos, cada vez que conocemos más a Cristo, va encajando todo eso en su lugar. Mis hermanos, no sé cuántos Pedros habrá en el mundo que pretenden obtener la salvación con sus obras y rechazar la obra gratuita de Cristo. Gratis, por fe. Es más, la fe viene de Dios, es dádiva de Dios, dice la palabra. O sea que no nos cuesta nada. Pero, ¿cuántos Pedros habrán en el mundo que pretenden obtener su salvación con sus obras? Yo me porto bien, yo le corto la grama al vecino, yo no hago nada malo, yo paro la luz roja, yo paro donde dice stop, yo soy un ciudadano muy obediente. Mis hermanos, ¿a quién está lavando los pies Jesús en este pasaje? Le está lavando a Pedro. A Pedro, quien ante el miedo de ser perseguido negaría a su Señor unas horas después. A Pedro estaba lavando los pies del Señor, a quien lo iba a negar unas horas después. Y también el Señor le lavó los pies a Judas, quien ya había fijado un precio para traicionarlo y entregarlo. A ese también le lavó los pies el Señor. Es decir, cuando el Señor de todo no solo lavó los pies de pecadores comunes, sino de uno que lo iba a negar y de otro que lo iba a traicionar. Es importante decirle a los no creyentes que el amor de Cristo no se basa en los méritos de la persona, no se basa en los méritos de nadie. Porque, ¿qué tenemos como personas? ¿Qué tenemos como personas? Tenemos pensamientos de maldad, tenemos palabras hirientes, tenemos tiempos donde nos encanta calumniar, tenemos tiempos donde nos encanta murmurar, y en peruano sería tiki tiki, ¿verdad? Todo eso hacen de una persona desmerecedora del amor de Dios. Mis hermanos, aún así, Dios Padre decidió amarnos. Dios Padre decidió amarnos, hacernos bien, a tal punto que entregó a su Hijo por nuestras culpas, para que fuera Él quien pagara el precio de nuestra maldad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas,
el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Si nos detuviéramos un poquito a analizar cada palabra, Cristo murió ¿por quién? Por los pecadores. ¿Y cuántas veces tiene que morir Cristo por los pecadores? Ya murió una vez y para siempre. Y si usted creyó en Él, ya tiene la salvación. O si no, vamos a tener que crucificar a Cristo cada rato. Pero Él murió una vez y para siempre. A fin de que, y más dice, el justo, el que no tenía pecado, el que no tenía mancha, el que era santo y puro, murió por los injustos. ¿A fin de qué? De llevarlos a ustedes a Dios. ¡Wow! De verdad que la palabra tiene un tesoro escondido que solo en el Espíritu se puede entender. Mis hermanos, mis hermanas, en esta mañana, el lavamiento de los pies, ¿qué era entonces? Un anuncio, no solo del amor incondicional de Dios, sino también el sacrificio de Cristo al entregar su vida por los que crean y aceptan su obra redentora, pudieran ser salvos de la muerte eterna. Es el amor, así es el amor de nuestro Salvador, así es el amor de Dios. Vamos a continuar en los versículos 9 y 10, porque cuando Pedro dijo, Señor, no solo mis pies, también todas mis manos, mi cabeza, todo mi cuerpo. Eso demuestra que Pedro no estaba entendiendo las palabras de su Señor. Jesús no quiso enfatizar lo físico. A veces, mis hermanos, y no me malinterpreten, tenemos que orar por la sanidad de todos los hermanos, de todas las personas, de familiares, de amigos y de personas que no conocemos. Tenemos que orar. Pero a veces nos quedamos solo arraigados en un Dios que nos sirve solo para sanar. Y no entendemos que tenemos un Dios que ya nos ha dado la vida eterna y que estamos aferrados aquí en este mundo únicamente, esforzándonos en este mundo de vanidad y de muchas cosas que no nos van a llenar de ese gozo verdadero en Dios. Cuando allá nos espera una vida eterna. Aquí solamente nos espera una vida temporal, de 80 para algunos, de 90 para otros, de 100 para otros y un poquitito más. Pero eso es todo. Allá nos espera una eternidad. Eternidad que no tiene comienzo ni tiene fin, porque es eterno. Gloria a Dios. Y cuando decimos allá, es un sentido figurado. Porque de acuerdo a la Biblia, será acá un cielo y un mundo renovado. Porque todo va a ser, si nosotros vamos a ser renovados, el mundo también será renovado. Ya no habrá pestes, no habrá ríos contaminados, habrán animales, en armonía viviremos todos. Como fue desde el comienzo. Es más, nosotros seremos administradores, pero ahora administradores santos que glorifican a Dios de todo lo que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Bendito. Así que si usted sembró su mata de mango, déjenme ir a su casa para arrancar uno, porque es de todos nosotros. Ay, Dios. Mis hermanos, ¿qué dice Jesús ante la propuesta de Pedro que no entendía? Oh, los pies, no, lávame todo, la cabeza, las manos, todo. ¿Qué le dice Jesús? El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. ¿Y qué quiere decir Jesús con esto? Estar bañado completamente significa que por fe recibimos la limpieza espiritual y total que asegura la salvación, y vida eterna. Entonces, la necesidad de lavarse solo los pies significa que nos seguirá haciendo falta diariamente la obra de santificación que ejerce el Espíritu Santo. Amén. ¿Se dan cuenta? Déjenme decirlo otra vez. Estar bañado completamente
significa que por fe recibimos la limpieza espiritual y total que asegura la salvación. Y la necesidad de lavarse solo los pies significa que nos seguirá haciendo falta diariamente la obra de santificación que ejerce el Espíritu Santo para todos los creyentes. Mis hermanos, si estudiamos toda la vida de Pedro, notaremos que Jesús lo escogió y que la gracia de Dios siempre estuvo con Pedro, el pecador, y el pescador también. Dios no lo descalificó, o la Biblia dice que lo descalificó. No, tú no me sirves para discípulo, fuera de aquí, necesito otro más santo que tú. No, porque Él no puede forjar su propia santidad. Necesita que Dios moldee su vida, su carácter, transforme su vida, su corazón. El Espíritu Santo es el que fue transformando su carácter gradualmente. Yo sé, esposas, que ustedes quieren ver un esposo que cambie de la noche a la mañana, pero el cambio en muchos es gradual. No todos son Pablo, muchos son Pedro. Por eso no podemos confundir la salvación con la santificación. Ya tenemos la salvación. Ya todo nuestro cuerpo ha sido bañado por Cristo, por la sangre de Cristo. Ahora solo necesitamos lavarnos los pies. ¿Qué significa lavarnos los pies? Necesitamos la continua obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas para exaltar a Cristo, para glorificar a Cristo y poner en alto el nombre de Cristo Jesús. Ya estamos salvos. Ya somos salvos. A menos que usted me enseñe una página donde dice que la Biblia dice exactamente un número de veces que usted cayó en pecado y perdió la salvación. Eso no quiere decir que usted, porque es libre en Cristo, tome esa libertad para ser un libertino. Entonces usted hágase la evaluación. De repente usted no ha hecho una confesión todavía sincera en el Señor. Pero aquí hablamos lo que la palabra nos está mostrando en esta mañana. Y mis hermanos, aquí vemos que no podemos confundir la salvación con la santificación. Y hay una muestra más, según de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses? Dice: nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió. ¿Se dan cuenta? Una y otra vez. Desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios lo llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No solo en la salvación, sino la continua santificación ahora que ya estamos en Cristo. ¿Usted se ha preguntado alguna vez? A ver, mis hermanos, ¿de verdad usted se ha preguntado alguna vez cómo puede ser que Jesús nos ama, aun cuando algunas veces caemos en pecado? ¿Usted se ha preguntado cómo es que Jesús nos ama aun cuando algunas veces caemos en pecado? La Biblia no dice que el cristiano o el creyente nunca va a caer en pecado. Dice que nos alejemos del pecado, que nos apartemos del pecado. Pero no dice que nunca vamos a caer, porque pecamos hasta con el pensamiento. Pecamos a veces hasta con palabras hirientes, como hemos mencionado, con murmuraciones. Pecamos con blasfemias, pecamos de diversas formas. No categoricemos un pecado más escandaloso que el otro. Todos son pecados y todos necesitamos la obra santificadora del Espíritu Santo diariamente, que dice Juan 17, versículos 6 y 7. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Otra vez voy a mencionar eso. Eran tuyos, tú me lo dices, han obedecido. Ahora saben que todo lo que me has enviado viene de ti. Pero más adelante, en el 15 al 17, dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Se dan cuenta? Jesús sabe que en algún momento vamos a caer en las garras del maligno. Ya sea porque no tenemos comunión con Dios, por descuido, porque no tenemos esa intimidad con Dios, como mi esposa trató el tema ayer en el ministerio de damas. El asunto es grave en nosotros también.
Pero la palabra nos dice que Jesús está orando no para que nos quite del mundo. Muy fácil, ¿verdad? Bueno, pastor, yo me voy a mantener puro y santo, me voy de Ponciana. ¿A dónde te vas? Yo me voy a una isla solo a vivir, para que nadie me haga pecar. Para que el mundo no me distraiga, para que el mundo no me ofrezca sus placeres. ¿Verdad? Ya yo les he contado que había uno que hizo eso. Y cuando fueron a rescatarlo, le preguntaron, ¿por qué tú tienes 2 casas? Y él dice, esos no son mis casas, esos son mis iglesias. Oh sí, ¿y por qué 2? Ah, porque cuando me hacen problema en esta iglesia me voy a la otra isla. Si él vivía solo en esa isla. El pecado no siempre viene del diablo. Dice Jesús que del corazón salen los males. Por eso que necesitamos que el Espíritu Santo continúe la obra santificadora en nuestros corazones. Denle un aplauso al Señor, porque Él lo va a hacer. Claramente dice, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy. Santifícalos, dice en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y aquí nos vamos santificando cada uno de nosotros del día de hoy. Seguimos santificándonos. Mis hermanos, traté de hacer esto corto, pero parece que sigue para largo. La salvación que obtuvimos se sostiene en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y por creer y confesar que Jesús es el Señor, Dios Padre nos ve santos por méritos de Cristo. Por lo tanto, el lavamiento de los pies simboliza no solo la humillación de Cristo en la cruz, sino también el medio que asegura la salvación y el medio que asegura la obra santificadora del Espíritu Santo. Por eso, si hoy en esta mañana, en este momento o cuando salgas de este lugar, tienes el deseo de servir a otros, y si lo haces por gratitud a Jesucristo y lo haces para la gloria de Dios, no estás creciendo en salvación, estás creciendo en santificación. No es que va a aumentar tu salvación o va a disminuir tu salvación, ya la tienes. Lo que va a aumentar tu santificación o puede disminuir depende cómo tú lleves tu vida en comunión con Dios. O estás con la carne o estás en el Espíritu. La palabra dice que en el Espíritu podemos salir adelante y victoriosos en el Señor. Mis hermanos, para terminar el tercer punto, que es lo que nos compromete en esta mañana. El lavado de pies. Si me ayudan mis hermanas a arreglar ya este tiempo de las sillas, por favor, un poquito más acá. Si me ayudan, por favor, una hermana o un hermano. Aquí cuando la palabra habla que los discípulos de Jesús deben seguir el mismo ejemplo de humildad. Si Jesús, siendo nuestro Señor, ojo mis hermanos, no se distraigan. Si Jesús, siendo nuestro Señor, nos ha dado el ejemplo de lo que es servir, nosotros también debemos servirnos unos a otros. Debemos servirnos unos a otros. Y aquí es necesario acudir al idioma original. Vamos a ver del versículo 12 al 17, que este es el último ya, los últimos versículos para despedirnos. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto, dice, y volvió a su lugar. Y más adelante dice, entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy, dice Jesús. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Es lo que le dijo Jesús. ¿Se acuerdan que ellos habían venido del camino y ninguno se paraba, ninguno se animaba a lavar los pies porque en el aposento alto no había ningún sirviente? Jesús les está dando una lección. Si yo soy su Señor y su Maestro, dice Jesús, y les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Es como enseñarles lo que significa el servir unos a otros, el servirse unos a otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto?
dichosos serán si lo ponen en práctica. Reina Valera dice, bienaventurados son los que lo ponen en práctica. Mis hermanos, acá hay algo que necesitamos mencionar. Y es necesario recurrir al idioma original. Porque en griego la palabra siervo se traduce como hiperites. Entonces, en los tiempos de Jesús, un siervo recibía una paga por su trabajo y era un hombre libre. Pero un esclavo no recibía pago alguno y no era libre porque pertenecía a su amo. Y cuando vemos el versículo 16 que dice, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, lo que realmente está en el original, la palabra siervo quiere decir doulos. Doulos en griego, que significa esclavo. Entonces, Jesús al lavar los pies de su discípulo no lo hizo como siervo, sino como esclavo. Cuando Jesús lavó los pies de su discípulo, no lo hizo como un siervo, sino como un esclavo. Yo no sé si eso les parece a ustedes demasiado. ¿Qué nos está ordenando el Señor entonces en esta mañana? A todos los que están atrás y a todos los que están adelante, incluido mi persona. ¿Qué nos está mandando el Señor? Nos está mandando que nos veamos a nosotros mismos como esclavos de los demás. Es fuerte, ¿verdad? Nadie quiere ser esclavo aquí, levante la mano. Nadie. Mis hermanos, en la traducción original no dice siervos, que recibía pago y que era libre, sino dice esclavo, doulos, que no recibía pago y que no era libre porque le pertenecía a su Señor. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, vamos a leer Filipenses 2, 3, 7. Y por favor apliquen la palabra doulos y no hiperites, ¿ok? Doulos quiere decir esclavo, hiperites quiere decir sirviente. Pero ahora ustedes apliquen el original, que es doulos, que quiere decir esclavo. ¿Qué dice aquí entonces? No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como al que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de esclavo, no de siervo. El siervo recibe una paga y el siervo es libre. En cambio, el esclavo no recibe ninguna paga. Lo hace por amor, porque le pertenece a su Señor. El Señor termina diciendo en el versículo 17: ¿entienden esto? La verdad, las palabras de Jesús son muy claras. El día de hoy yo no sé si falta algo por entender. Todo ha sido claro. Todo ha sido claro. La fe sin obra. ¿Qué quiere decir Jesús en el 17? ¿Entienden esto? Discípulos, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Eso tiene que ver con lo que también nos dice Santiago en el capítulo 2, versículos del 20 al 26. ¿Qué dice? ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mis hermanos, eso hace eco de la verdad. Los creyentes deberían estar dispuestos a servirse unos a otros en humildad, porque una fe sin obras es muerta. Es muerta. Dichosos, dice, bienaventurados, dice la palabra, serán los que la ponen en práctica. Y bienaventuranza de la que aquí se habla es una condición espiritual. El cristiano que practica la humildad es bienaventurado, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque refleja en su corazón la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué nos está enseñando Cristo para cerrar en esta mañana? Que debemos servir,
Pero no servir por servir, no servir por obligación, sino servir motivados por el amor cristiano. Y cuando estamos motivados por el amor cristiano, servimos a los demás y procuramos no hacerle el mal. Nos respetamos mutuamente, nos amamos en el amor de Dios, pero a la misma vez nos respetamos unos a otros. El amor cristiano no es simplemente sonreírle al hermanito. Ese no es el amor cristiano, nada más sonreírle o abrazarlo con cariño. No. El amor cristiano que ama con el amor de Dios es una persona que se entrega, un alma que sirve, un alma que se vuelca hacia otro para hacerle el bien y llevarlo hacia Cristo. Ese es el amor cristiano que debe permanecer en este lugar. Y esa enseñanza es consecuente con lo que dice Juan en los versículos 34 y 35 más adelante, que dice: este mandamiento nuevo les doy, dice Jesús. Aquí nos ha dejado Jesús un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán, todo Ponciana sabrá que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros con amor de Cristo en sus vidas. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Denle un aplauso, no se reprima. Ustedes se gozan por lo que la palabra le enseña, gócese en esta mañana. Y que ese amor no nace de nosotros, mis hermanos. ¿Cuál es el amor de nosotros sin el Espíritu en nuestra vida? ¿Es un amor egoísta? ¿Es un amor que busca su conveniencia? ¿Es un amor que solamente lo hace por condición? ¿Se dan cuenta? Pero el amor de Cristo es un amor que es sobrenatural, que nace de Dios y es derramado en cada creyente a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, servir por amor a Dios y al prójimo sería el sello de esta iglesia. Y yo estoy contento de verdad porque el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Somos una iglesia de amor. Somos una iglesia que se respeta mutuamente. No somos una iglesia perfecta, porque a veces de repente sucede algo y no toleramos de repente. O a veces un domingo alguien vino que se cayó de la cama, ¿verdad? Y vino renegando. Pero aquí oramos por eso, para que en el Espíritu de Dios todos nos calmemos y sigamos adelante. Sigamos adelante en el Señor. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo: el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos urge y nos mueve poderosamente a la acción de servir por amor a los demás. Mis hermanos, les hago una pregunta: ¿queremos realmente que esta congregación camine siempre en amor? ¿Cuál es su respuesta? ¿Queremos que caminemos en amor? ¿Queremos que esta iglesia camine en amor? Muy bien, gloria a Dios. Ahora déjenme hacerle la pregunta: ¿cuántos están dispuestos a lavarle los pies a los hermanos? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que no tenemos excusa. Y en esta mañana vamos a llamar a dos hermanos, porque si yo estoy trayendo este mensaje que el Señor ha puesto en mi responsabilidad, yo quiero dar el ejemplo. Venga Jesús y venga mi hermana Edna por aquí. Le lavaría el pie a todos, pero nos vamos a quedar aquí hasta las 2 de la tarde, ¿verdad? Así que en esta mañana vamos a ubicarnos en este lugar. Este es mi asiento, ¿verdad? Muy bien. Okidoki. Vamos a sentarnos aquí entonces. Mi hermano, acomódese por favor. Usted ha llegado de un camino largo, usted también, mi hermana, con esa sandalia, ¿verdad? Los pies llenos de polvo. Así que vamos a usar el inalámbrico también, mi hermano. Y me pones una de las alabanzas, yo creo que era la segunda, que expresa muy bien. Carlos, ayúdame. Una alabanza que expresa muy bien lo que estamos haciendo aquí o lo que vamos a hacer aquí. Amén. Vamos a lavarle los pies a los hermanos. Yo sé que los pies las tienen limpios, pero igual, como representación en esta mañana de lo que Cristo nos ha enseñado, ¿verdad? De lo que Cristo nos ha mostrado. Muy bien, vamos a traer esto por aquí. No, solo era para ponerlo en el equipo. Gracias, mi hermano. Dice la palabra que Jesús se levantó
se ciñó la cintura, ¿verdad? Toma este aquí, mi hermana. Dame un ratito. Se ciñó, dice, la cintura, se quitó el manto, se ciñó la cintura con una toalla y comenzó uno por uno a lavarle los pies a sus discípulos. Y yo me imagino que el Señor Jesús tomó a cada uno de sus discípulos, incluyendo a Pedro, incluyendo a Judas, incluyendo a Juan, hombres tales como cada uno de nosotros, pero el amor de Él tenía que sobresalir. Y Él comenzó, dice la palabra, a tomar esos pies, y a cada uno comenzó a lavarle los pies, igualmente tomando la toalla, comenzó a secarle él mismo los pies de cada uno de sus discípulos. ¿Qué significaba el amor de Dios? No por lo que los discípulos merecían, sino por lo que Él era y por lo que Él hacía. Tomaba los dos pies de cada uno y los secaba. Y no solamente a los que podían de repente parecer buenos discípulos, sino también a cada uno de ellos, como por ejemplo a Pedro. No estoy diciendo que tú eres Pedro, mi hermano, no, como por ejemplo lavarle los pies a Judas. No estoy diciendo que tú eres Judas, mi hermano, pero solo que el Señor Jesús, pásame esta toalla. Bueno, Él es Jesús, dice, y Él también seguirá el ejemplo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? En este día. El otro pie, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Si quieren nos vamos acomodando mientras yo me quedo aquí. Mis hermanos, eso es lo que Jesús hizo por cada uno de sus discípulos y lo que hace por cada uno de nosotros. Quizás en esta mañana también quiero mencionar un poquito el volumen, mi hermano, de la música también. Quizás quiero mencionar, muchos venimos de diversas iglesias, ¿verdad? De diferentes iglesias. Y podemos decir que hay varios tipos de discípulos. Presten atención aquí. Podemos decir que hay varios tipos de discípulos. Uno que de repente llega a la iglesia y dice: ¿quién me va a lavar los pies el día de hoy? Y después también hay otros que de repente dicen: noto que en esta iglesia no lavan los pies como yo quiero, mejor me voy a otro lugar. Otros también podrán decir: me encantaría lavarle los pies a todos, pero ¿saben qué? No tengo tiempo. Es que estoy tan ocupado que no me da tiempo para servir a los demás. Otros podrán decir y dan el paso de lavar los pies, pero lo hacen solo de los que les caen bien. Y a lavar los pies me refiero al servir a los demás. Y hay otros que también se ciñen la toalla sobre su cintura y lavan los pies de los hermanos, entendiendo lo que Jesús hizo primero por él o por ella. Y no puede hacer otra cosa más que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Con cuál de esos creyentes que he mencionado te identificas en esta mañana? ¿Cuál de ellos describe mejor la actitud cristiana? ¿Cuál refleja el carácter de Cristo? ¿Cuál de ellos está siguiendo el ejemplo del Señor? ¿O cuál de ellos verdaderamente ama? Mis hermanos, es cierto que no todos estamos llamados a hacer la misma cosa, pero todos estamos llamados a servir a los demás según los dones que hemos recibido. Primera de Pedro, capítulo 4, 10, 11 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé si el Señor nos ha edificado en esta mañana, y si ha sido así, démosle un aplauso grande al Señor por este tiempo.